Sin duda alguna, uno de los directores mexicanos más multifacéticos y amado por todos es Guillermo del Toro. Y con justa razón. Del Toro puede mezclar el terror y la fantasía para criticar la violencia y el abuso de la sociedad en películas como El Espinazo del Diablo y El Laberinto del Fauno. Y también puede hacer increíbles blockbusters de acción que enamoran a la audiencia como Pacific Rim y Hellboy. Además de que escribe ficción, produce y también desarrolla series de televisión. Todo esto con una visión muy particular y creando personajes únicos y entrañables, lo que nos lleva a preguntarnos a nosotros los mortales, ¿hay algo que este hombre no pueda hacer? Bueno, a pesar de su enorme habilidad y gran talento como director, Guillermo del Toro también tiene una maldición. Resulta que este tapatío también es conocido por tener muchas ideas y proyectos que al final jamás salen a la luz. Se dice que entre los proyectos que se cancelaron o aquellos que ni siquiera lograron salir más allá del papel, Guillermo del Toro reúne una cantidad de aproximadamente 45 proyectos rechazados, cancelados o abandonados. Así que hablemos hoy, mis queridos cinéfilos, y para motivarnos y saber que sin importar cuántos proyectos nos cancelen o cuántas veces nos caigamos, siempre podemos salir adelante de la maldición y los proyectos cancelados de Guillermo del Toro. El Hobbit. Sin duda, uno de los proyectos cancelados que más atención mediática tuvo este director. Del Toro había firmado para dirigir la cinta basada en la historia de Tolkien en 2008. Estaba sumamente emocionado, tanto que pasó meses haciendo investigación y trabajando al lado de Peter Jackson para crear un guión verdaderamente único. Sin embargo, por esta misma razón, el guión continuaba evolucionando y creciendo al punto en el que decidieron preparar mejor 2 películas, cosa que para nosotros podría sonar genial, pero que los obligaba a retrasar constantemente el calendario de producción. Además, en ese momento la compañía Metro-Goldwyn-Mayer tenía muchos problemas económicos, lo que hacía imposible que se realizara una película de esa magnitud. De hecho, Guillermo del Toro ha confesado que él junto a Peter Jackson lograron terminar la idea, pero que no había suficientes recursos económicos para realizarla. Por lo cual MGM logró dar luz verde al Hobbit hasta el año 2010, pero para ese entonces ya había pasado mucho más tiempo del que Del Toro tenía planeado para dedicarle a la realización de la película, así que tuvo que dejar el proyecto, el cual toma Peter Jackson. Lo que dijo Guillermo del Toro es que él pensaba hacer una historia completamente diferente a lo que había sido El Señor de los Anillos, en donde iba a enfatizar una estética de cuento de hadas para explorar la Tierra Media, pero que sirviera también como un puente a lo que ya había hecho Peter Jackson. Lamentablemente nunca podremos ver esa idea que tenía Guillermo del Toro. Número 2. Thor, Hulk y Wolverine. Como ustedes saben, Guillermo del Toro se ha declarado un gran fan de los superhéroes y hace algunos años confirmó que tanto Fox como Disney se habían acercado a él para ofrecerle no 1 ni 2, sino 3 proyectos de su empresa. La primera vez fue cuando Avi Arad todavía estaba a cargo de Marvel Studios y apenas estaba maqueteando lo que iba a ser el universo cinematográfico de Marvel. Ahí el exproductor tuvo varias conversaciones con Guillermo del Toro sobre la posibilidad de que dirigiera la primera película de Thor. En un principio sí le interesó esto al tapatío porque lo vio como una oportunidad para explorar la mitología nórdica, especialmente para poder contar la historia de los gigantes. Pero lo que no le gustó a Guillermo del Toro es que este compromiso de trabajar con Marvel implicaba una relación de 2 a 3 años, lo cual él decía le quitaba libertad. Algo similar sucedió con Wolverine. A Guillermo del Toro le emocionó tanto que la secuela fuera a estar situada en Japón que los ejecutivos de Fox se reunieron varias veces con él para que dirigiera el proyecto e incluso tuvo la oportunidad de hablar con Hugh Jackman. Pero este proyecto le parecía algo que implicaba demasiado tiempo por su lado, el cual podía dedicar a desarrollar muchos más proyectos.
Y finalmente, en el año 2012, al director se le comisionó una tarea de dirigir una serie de Hulk. Esto sería para la cadena ABC, sin embargo, el proyecto nunca caminó bien y Mark Ruffalo fue aclamado por los fans de Avengers, por lo cual Disney desechó el proyecto. ¿Qué creen que estaría haciendo Guillermo del Toro si hubiera formado parte del universo cinematográfico de Marvel? 3. La Bella y la Bestia. Antes de que Disney lanzara su versión live action en 2017, Warner estaba ya preparando una nueva cinta de este clásico con Guillermo del Toro como director y Emma Watson como su protagonista. El proyecto prometía bastante, pero nuevamente comenzaron a haber problemas de producción y finalmente otros compromisos hicieron que Del Toro tuviera que dejar la silla del director, aunque quedó en que escribiría el guión y sería el productor. Al final, su salida como director fue una razón definitiva para que Warner Bros. No siguiera con el proyecto. Al final, Disney se robó el proyecto con Emma Watson y fue Bill Condon el comisionado para dirigirlo. Algo muy curioso es que Guillermo del Toro dijo que su película La forma del agua podría considerarse como una nueva versión de La Bella y la Bestia. Así que, más o menos pudimos ver la versión del director en esta cinta, la cual es 1.000.000 de veces mejor que live action de Disney. Número 4. Otro de los proyectos marvelitas que no llegó a consolidarse para Guillermo del Toro fue Doctor Strange. Así es, en esta ocasión hizo mancuerna en el año 2007 con el famosísimo escritor Neil Gaiman y juntos crearon una historia, un guión y se lo presentaron a Marvel Studios. Sin embargo, en ese momento Marvel no tenía interés en producir una película de un mago que nadie conocía, así que los batearon y cada quien siguió con su vida. Ahora Doctor Strange sin duda es uno de los personajes más queridos del universo cinematográfico de Marvel. Ay, ese sí me hubiera gustado verlo dirigido por Guillermo del Toro. 5. Y una de las más conocidas, la tercera entrega de Hellboy. Las dos películas anteriores de Hellboy dirigidas por Guillermo del Toro fueron un rotundo éxito y los fans estaban ansiosos de ver una tercera parte, pero con el paso del tiempo eso no sucedió. Otra vez, la complicada agenda de Guillermo del Toro retrasó el proyecto. Justo después de Hellboy 2, él ya estaba comprometido para realizar El Hobbit, y cuando ese proyecto también fue cancelado, siguió trabajando en otras cosas como Pacific Rim, y Hellboy se encontraba cada vez más alejado de la mano de su director. Fueron algunos años en que Del Toro estuvo como que sí, como que no y como que tal vez, pero en 2017 confirmó que Hellboy 3 definitivamente no iba a suceder. Por lo tanto, Mike Mignola, el creador de los cómics de Hellboy, aseguró que Del Toro ya no estaba interesado en hacer una tercera parte, y aunque hablaron y negociaron con él, simplemente no lograron convencerlo. A nosotros, como audiencia, nos trajeron el reboot de Hellboy 3. Pasemos al siguiente. Número 6. Justice League Dark. Nuevamente el director comencé a coquetear con los héroes, con las tiras cómicas en el año 2013, cuando Warner Bros. Le propuso hacer una adaptación cinematográfica del cómic Justice League Dark, que básicamente es un equipo de héroes que luchan contra fuerzas sobrenaturales. Del Toro estaba muy emocionado e incluso confirmó que el proyecto llevaría el nombre de Dark Universe y que incluiría a icónicos personajes como la Cosa del Pantano, Constantine y Satana. Mientras Del Toro preparaba todo esto, Warner Bros. Comenzaba a maquetear su nuevo universo cinematográfico de DC. Y al parecer esto entraba ya en conflicto con Justice League Dark y por problemas de agenda, otra vez se tuvo que dejar el proyecto. Ahora Del Toro asegura que él dejó un guión listo para que alguien pudiera tomarlo y llevarlo a cabo, pero hasta el día de hoy no conocemos nada del estatus de ese proyecto. Número 7. Tarzán. En el año 2006, Del Toro firmó con Warner Bros. Para hacer una nueva versión completamente diferente de la historia, ya que él decía encontrarse fatigado de la visión de Disney que tenemos
tenemos sobre este personaje y quería proponer una historia donde crecer en la jungla fuera un reto brutal y perturbador. Pero en el año 2008 Warner Bros. Confirmó que debido a problemas con el calendario de producción, Del Toro dejaría el proyecto y Stephen Sommers tomaría su lugar. Pero no fue sino hasta el año 2016 que Warner Bros. Estrenaría su visión sobre Tarzán en un live action dirigido por David Yates. In the Mountains of Madness, o en las montañas de la locura. Sin duda, uno de los proyectos que más ha apasionado a este director es Mountain of Madness, la cual iba a ser una adaptación de la historia de terror escrita por H.P. Lovecraft, la cual cuenta cómo unos exploradores encuentran unas ruinas antiguas y desatan un horror inimaginable. Del Toro realizó un guión junto a Matthew Robbins y lo presentó a Warner Bros. En el 2006, pero al estudio no le interesó en lo absoluto. El director no se rindió y en 2010 logró que James Cameron se uniera como productor y que Tom Cruise protagonizara la historia. Pero en esta ocasión, quien truncó su sueño no fue Warner Bros., sino Universal. ¿Por qué Universal no le dio luz verde al proyecto? Básicamente porque el director insistía que esta historia tenía que ser clasificación R, es decir, para adultos. Entonces, en su tercer intento, el director logró convencer a Legendary Pictures de que produjera la cinta, e incluso ellos aceptaron que la historia fuera PG-13, pero debido a los altos costos de producción, al final decidieron no llevarla a cabo. Como lo mencioné al inicio, Del Toro no solamente se dedica a crear cine, por lo cual en 2014 se confirmó que el director estaba trabajando de cerca con el director de videojuegos, Hideo Kojima. Esto para crear la historia del juego Silent Hills para Konami. Lo que Guillermo del Toro comentó es que estaba creando una experiencia única y quería explotar el potencial de las consolas de videojuegos para sumergir a los jugadores en una verdadera historia de terror. Incluso aseguró que algunos detalles que había pensado han aparecido en famosos juegos como The Last of Us, lo que le hace pensar que iba en la dirección correcta. Sin embargo, este proyecto fue rotundamente cancelado, dejando al director bastante decepcionado. Y finalmente, Dark Universe. ¿Recuerdan que por allá en el 2017 Universal intentó crear su propio universo cinematográfico de monstruos y todo les salió muy, pero muy mal? Bueno, pues este proyecto podría haber sido de Guillermo del Toro. Incluso él ha admitido que se arrepiente de no haberlo tomado. Vayamos a escuchar esta historia. 10 años antes, en el 2007, Universal se acercó al director y le ofreció que se hiciera cargo de todo el Dark Universe. Del Toro pudo tener a su disposición todo el repertorio de monstruos icónicos y él tenía la libertad de organizar y maquetear el proyecto como él quisiera. Pero al final decidió declinar la oferta. Memo dice que esta es la única cosa que se arrepiente de no haber hecho. Con justa razón, porque creo que el Dark Universe gritaba y pedía a gritos la asistencia y la creatividad de Guillermo del Toro. Bueno, cinéfilos, sí, estos son los proyectos que no se han podido llevar a cabo, muchos de los que a mí me hubiera encantado verlo detrás de cámaras, pero ya veremos qué le depara el gran futuro a este genial director tapatío. Cuéntame si te gustó este video, qué proyecto te hubiera encantado ver dirigido o creado por Guillermo del Toro, déjalo aquí abajo en los comentarios y también te comparto el sitio de fueradefoco.com.mx para que nos sigas por ahí y también mis redes sociales las encuentras en la descripción de este video. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. ¡Adiós!